Continuamos en la segunda charla de hoy jueves, cuarto día de ejercicios espirituales. En el retiro número 15 ya, es un gozo muy grande. La continuidad de estos retiros es un regalo de Dios para la iglesia, para el mundo, desde Guadalajara para el mundo, en realidad, así es. Ojalá que en todo el orbe empiecen en las diócesis a hacer retiros, sacerdotales con este tema. El Padre nos va a compartir el tema del pecado y la purificación del alma. Vamos a escuchar un giro. Muy bien. Estos giros nos ayudan mucho a adentrarnos en el tema. Es dejar que el Espíritu Santo, en oración como Jesús lo hacía, nosotros nos vayamos dejando llenar el amor. Está bien, no está parado. Está apagado. ¿Quieres grabar de nuevo? No, está vivo. Sí, pero Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas, glorificado siempre. Queremos meditar en este momento y entrar en esa verdad de fe, en el momento en el que estás tú, en el Getsemaní, y en el que se te hacen presentes todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y junto con nuestra Madre Santísima, que estuvo contigo ahí, de tu lado derecho y de tu lado izquierdo, Luisita y todas las almas que han de vivir en el divino querer, esperando y queriendo, deseando estar todos nosotros junto con nuestra Madre, con Luisa, con todo el séquito de almas, de los santos que han pasado de este presente y de este futuro, para poder corresponderte en amor por cada pecado, reparando uno por uno, junto contigo, primero tu corazón de hombre Dios, de Dios hecho hombre, en el que en este momento te dueles principalmente o primariamente por cada pecado, pero principalmente por el amor, ya que tu pasión de amor ha sido el martirio más grande de tu corazón hasta nuestros tiempos. Por eso, extendiéndonos en ti, para poder reparar por cada uno de nuestros pecados personales, comunitarios, sociales, por los pecados de todos nuestros antepasados, queremos darte una correspondencia y un mérito divino que tú quieres recibir por cada una de estas faltas. Y tomando esta sangre que derramaste por cada uno de tus poros, la tomamos, la hacemos nuestra y la depositamos en nuestro corazón, en cada uno de nuestros poros, en cada una de las partículas de nuestro ser, para llevar a todas las almas, pasadas, presentes y futuras, estas gotas de tu bendita sangre, de tu preciosísima sangre que derramaste desde el Getsemaní, llevarla para tocar esos corazones, pero también esa mente, y llevar junto con nuestro ángel custodio que nos precede en cada
de depositar esta bendita sangre que prepara a las almas para recibirla, acogerla. Y nosotros por cada uno de ellos te pedimos perdón. Hacemos nuestro el perdón divino para pedírtelo y para darlo a todos y entrar en ese bien de redención que se hace sentir después de cada confesión, después de cada contrición del corazón. Amado Rey Celestial, entramos aquí para pedirte gracias de conversión eficaz para cada pecador, para cada alma que en este momento pueda estar tentada a caer. Nos postramos ante ti, regresamos aquí al Getsemaní para abrazarte, sostenerte, amarte, como ese y en ese ángel que se te acercó, que fue la ayuda de tu Padre Celestial. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas. Continuamos en esta charla del Padre para meditar sobre el pecado y la reparación que nosotros queremos hacer con tus enseñanzas. Esta reparación divina, unidos a tu corazón, al de Mamita María y al de todas las almas que te han reparado de modo divino. Te amamos, Jesús. Fiat. Antes de continuar el segundo tema, quiero recalcar, para poder entrar en ese segundo tema, los 4 pasos necesarios que vimos antes de irnos a descanso. Para que el alma esté unida a Jesús. ¿Sí? Es resignarse. ¿Qué es resignarse? El Padre Felipe tiene por ahí la respuesta. Bien, esto desde la línea del amor, que dice, la resignación implica abandonarse a uno mismo, hacer a un lado lo que siento y pienso con tal de que el otro esté conforme o simplemente evitar discusiones. Bien, entonces esta palabra resignarse va a aparecer a lo largo de estos capítulos, de ese tema, de este volumen. Entonces los 4 pasos es resignarse, deseo de hacer en todo la voluntad de Dios, hacer de Él su alimento exquisito cotidiano y consumar la voluntad de Dios en la suya. 4 pasos necesarios que nos van a ayudar para entender este segundo tema, que lleva por título el pecado y la purificación del alma. Para no hacerlo así tan rutinario y monótono, vamos pues, y de alguna forma vamos a leerlo, no lo vamos a proyectar, lo vamos a ir leyendo y meditando cada uno. Está un poquito más breve que el primero, para que no se cansen tan temprano, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos al volumen 4, octubre 12 de 1900, y dice: los 3 enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, entendiendo el pecado y la purificación del alma. Continúa viniendo mi adorable Jesús. Esta mañana traía una tupida corona de espinas.
Se la he quitado poco a poco y la he puesto en mi cabeza. Y he dicho, Señor, ayúdame a clavarla. Y Él, esta vez quiero que tú misma te la claves. Quiero ver qué cosas sabes hacer y cómo quieres sufrir por amor mío. Yo la he clavado muy bien, mucho más que se trababa de hacerle ver hasta dónde llegaba mi amor de sufrir por él, tanto que él mismo, todo enternecido, y estrechándome me ha dicho, basta, basta, que mi corazón no resiste más el verte sufrir. Y dejándome muy sufriente, mi amado Jesús no hacía otra cosa que ir y venir. Después de esto ha tomado el aspecto de crucificado y me ha participado sus penas y me ha dicho, hija mía, los enemigos más Hija mía, los enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores, que hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten, tanto de hacerle perder toda la felicidad. Y yo sobre el Calvario derroté a estos tres enemigos y obtuve gracia para que el hombre de que pudiera vencerlos también él, y le restituí la felicidad perdida. Pero el hombre, siempre ingrato y desagradecido, rechaza mi gracia y ama rabiosamente estos enemigos que ponen el corazón humano en una tortura continua. Dicho esto, ha desaparecido y yo comprendía con tal claridad la verdad de esas palabras que sentía una repugnancia, un odio hacia estos enemigos. Sea siempre bendito el Señor y todo sea para su gloria. Entonces, en torno al pecado encontramos esos tres enemigos del hombre, que son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores. Pero hay una medicina saludable y eficaz para esos pecados o esos momentos difíciles de la vida. ¿Quién gusta leer el siguiente texto? El volumen 4, octubre 31 de 1900. La reina le da una vestidura de resignación. 30 o 31. Es el 31. Encontrándome en mi habitual estado, me sentí fuera de mí misma y encontré a la reina mamá. Ella, en cuanto me vio, empezó a hablar de la justicia, de cómo está por arrojarse con todo el furor contra las gentes. Dijo muchas cosas sobre esto, pero no tengo palabras para expresarlo. Entonces vi todo el cielo lleno de puntas de espadas contra el mundo, y ella agregó, hija mía, tú muchas veces has desarmado a la justicia divina y te has contentado en recibir sobre ti sus golpes. Ahora que la ves en el colmo del furor, no te desanimes, sino sé valerosa, con ánimo lleno de santa fortaleza, entra en la justicia y desármala.
No tengas temor de las espadas, del fuego y de todo lo que puedas encontrar para obtener este propósito. Y si te ves herida, golpeada, quemada, arrojada, no retrocedas, sino más bien te sea de estímulo para proseguir. Mira, para que hagas esto, vengo yo en tu ayuda, trayéndote una vestidura y vistiendo tu alma con ella, adquirirás valor y fortaleza para nada temer. Dicho esto, de su manto sacó una vestidura entretejida de oro, caspeada de varios colores, y vistió mi alma. Luego me dio a su hijo diciéndome: he aquí que como prenda de mi amor te doy en custodia a mi queridísimo hijo, para que lo cuides, lo ames y lo contentes en todo. Trata de ser mis veces para que, encontrando en ti todo su contento, el disgusto que le dan las demás no le pueda causar tanta pena. ¿Quién puede decir cuán feliz y fortificada quedé al ser vestida por esta vestidura y con esa amorosa prenda entre mis brazos? Felicidad más grande ciertamente no podría desear. Después la reina mamá desapareció y yo quedé con mi dulce Jesús. Recorrimos un poco la tierra y entre tantos episodios hallamos a un alma entregada a la desesperación. Teniendo compasión nos acercamos y Jesús quiso que yo le hablara para hacerle comprender el mal que hacía, y con una luz que Jesús mismo me infundía le dije: la medicina más saludable y eficaz en las circunstancias más tristes de la vida es la resignación. Tú, con desesperarte, en vez de tomar la medicina, estás tomando el veneno para matar tu alma. ¿No sabes que el remedio más conveniente para todos los males, la cosa principal que nos hace nobles, nos diviniza y nos asemeja a nuestro Señor y tiene virtud de convertir en dulzura las mismas amarguras, es la resignación? ¿Qué fue la vida de Jesús en la tierra sino continuar el querer del Padre, y mientras estaba en la tierra estaba unido con el Padre en el cielo? Así el alma resignada, mientras vive en la tierra, su voluntad está unida con Dios en el cielo. ¿Se puede dar cosa más preciada y deseable que esta? Aquella alma, como sacudida, se empezó a calmar, y yo, junto con Jesús, nos retiramos. Sea todo para la gloria de Dios y sea siempre bendito. Gracias. Encontramos pues ahí esa medicina ante el pecado, que es la resignación. Y vemos cómo Luisa, ante esa situación, recibe esa vestidura en el alma. Se me hace muy curioso cómo describe esa vestidura. Dice: estaba entretejida de oro jaspeado, de varios colores. Esa vestidura que nosotros decimos una vestidura blanca, cuando el alma queda en gracia, cuando queda limpia de pecado, pero aquí Luisa describe que es una de oro jaspeado. Las mujeres nos sabrán decir cómo es esa vestidura de oro jaspeado. No. Bien. Como de colores relucientes, Ajá. pero con tonalidades. Con diferentes tonos, ¿verdad? De varios colores. Bien, entonces el alma, cuando queda limpia, queda purificada, entonces recibe esa vestidura de tal forma que llama la atención ese color, ese vestido, y entonces ahí está
la clave para que nosotros podamos entender cómo ante la desesperación, el pecado, lo que conviene es la resignación, ¿verdad? Para que entonces el alma quede en paz y quede unida a Jesús. Bien, otro apartado importante dentro de este tema del pecado y la purificación del alma, dice el principio del mal en el hombre, la diferencia entre el amor de Jesús y el amor humano. Para entrar en el cielo, el alma debe estar toda transformada en Jesús. ¿De qué fecha es la cita? La cita es del volumen 4, julio 16 de 1901. Volumen 4, julio 16 de 1901. Después de varios días de privación, otra vez encontramos a Luisa angustiada porque Jesús no llega. Esta mañana se ha dignado venir transportándome fuera de mí misma. Ahora, encontrándome ante Jesús bendito, veía mucha gente y los males de la generación presente. Mi adorable Jesús los miraba con compasión y dirigiéndose a mí me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber de dónde comenzó el mal en el hombre? El principio es que el hombre, en cuanto se conoce a sí mismo, o sea, empieza a adquirir el uso de la razón, se dice a sí mismo: yo soy algo, y creyéndose alguna cosa, se separa de mí, no se fía de mí, que soy el todo. Y toda la confianza y fuerza la toma del mismo, y de esto sucede que pierde hasta todo buen principio. Y perdiendo el buen principio, ¿cuál será su fin? Imagínalo tú misma, hija mía. Después, separándose de mí, que contengo todo bien, ¿qué puede esperar de bien el hombre, siendo él un océano de mal? Sin mí todo es corrupción, miseria, y sin ninguna sombra de verdadero bien, y esta es la sociedad presente. Yo, al oír esto, sentía tal aflicción que no sabía expresarla, pero Jesús, queriéndome consolar, me ha transportado a otra parte, y yo, encontrándome sola con mi amado Jesús, le he dicho: dime, ¿me amas? Y él: sí. Y yo: no estoy contenta con el sí solo. Quisiera que me explicaras mejor cuánto me amas. Y él: es tanto mi amor por ti que no solo no tiene principio, sino que no tendrá fin. Y en estas dos palabras puedes comprender cuán grande, fuerte y constante es mi amor por ti. He considerado todo esto por un poco de tiempo y veía un abismo de distancia entre mi amor y el suyo. Y toda confundida he dicho: Señor, ¿qué diferencia entre mi amor y el tuyo? El mío no solo tiene principio, sino que en el pasado veo vacíos en mi alma de no haberte amado. Y Jesús, compadeciéndoseme toda, me ha dicho: amada mía, no puedo haber igualdad entre el amor del Creador y el de la criatura. Sin embargo, hoy te quiero decir una cosa que te será de consolación y que no has entendido. Debes saber que cada alma durante todo el curso de su vida está obligada a amarme constantemente, sin ningún intervalo, y no amándome siempre,
quedan en el alma tantos vacíos por cuantos días, horas, minutos ha dejado de amarme. Y nadie podrá entrar al cielo si no ha llenado esos vacíos. Y solo podrá llenarlos o amándome doblemente el resto de su vida, o si no alcanza, los llenará a fuerzas de fuego en el purgatorio. Ahora tú, cuando estás privado de mí, la privación del objeto amado hace duplicar el amor, y con esto vienes a llenar los vacíos que hay en tu alma. Después de esto le he dicho: dulce bien mío, déjame ir junto contigo al cielo, y si no quieres para siempre, al menos por un poco. Te lo pido, conténtame. Y él me ha dicho: ¿no sabes tú que para entrar en esa bienaventurada morada, el alma debe estar toda transformada en mí, de manera que debe aparecer como otro Cristo? De otra manera, ¿qué papel harías en medio de los demás bienaventurados? Tú misma tendrías vergüenza de estar junto con ellos. Y yo: es verdad que soy muy desemejante de ti, pero si quieres puedes volverme tal. Entonces, para contentarme, me encerró toda en él, de modo que no me veía más a mí misma, sino a Jesucristo. Y en este modo nos elevamos hacia el cielo. Llegados a un punto, nos hemos encontrado ante una luz indescriptible. Delante de aquella luz se experimentaba nueva vida, alegría insólita, jamás sentida. ¿Cómo me sentía feliz? Más bien me parecía encontrarme en la plenitud de toda la felicidad. Ahora, mientras nos adentramos en esa luz, yo sentía temor. Hubiera querido alabarlo, agradecerlo, pero no sabiendo qué decir, he recitado 3 Gloria Patri, y Jesús respondía junto conmigo. Pero apenas terminadas, como relámpago, me he encontrado en la mísera prisión de mi cuerpo. Señor, ¿cómo es que tampoco ha durado mi felicidad? Parece que es demasiado duro el barro de mi cuerpo, pues se necesita mucho para romperse, e impide a mi alma marcharse de esta miserable tierra. Pero espero que algún golpe impetuoso lo quiera no solo romper, sino pulverizar, y entonces, no teniendo ya casa donde podemos estar aquí, tengas compasión de mí y me acogas para siempre en la celestial morada. Interesante este episodio y cómo se describe el principio del mal en el hombre, la diferencia entre el amor de Jesús y el amor humano, y cómo el alma debe estar transformada en Jesús. Luisa parece no contentarse con lo que Jesús le ha dado y le insiste de una manera, le pide de otra que esté con él, que quiere estar con él. Y cómo se lleva este relato, este diálogo interesante entre Jesús y Luisa, de tal manera que Luisa logra de alguna forma convencer a Jesús. Otra vez le encontramos a Luisa persuadida en encontrar el amor y estar con él. Si nos fijamos, ¿cuánto tiempo duró esa experiencia que yo decía mi plena felicidad? ¿Cuánto duró en el cielo? Un instante, un minuto. ¿Cuánto duramos los 3 glorias al Padre? Si lo hacemos a la carrera, menos, ¿no? Entonces, lo que Jesús le hace experimentar a Luisa es un instante, ¿no? Y dice: mira, vas a estar llena de vergüenza, ¿qué vas a hacer junto a todos los que están ahí los bienaventurados? Pero ella insiste: yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero ir allá. Pero tenemos en Luisa el deseo de deshacerse de su naturaleza humana, ¿no? Para transformarse en Jesús y llegar al cielo. Dice:
pero espero que algún golpe impetuoso la quiera no solo romper, sino pulverizar. Y entonces, no teniendo ya casa donde podernos estar aquí, no dice dónde poder estar yo, sino que unir a Jesús. ¿Dónde podemos estar? Tengas compasión de mí y me acojas para siempre allá contigo, en el celestial morada. Entonces, hay que destruir la situación humana para poder llegar a contemplar o estar para siempre en esa morada eterna. Entonces sí se comprende pues ahí el principio del mal del hombre, que es el hacer mi propia voluntad, el decir yo soy algo, tengo poder, tengo esto, y creyendo que soy alguna cosa, me separo pues de Jesús, me separo en ese sentido de creyendo que soy algo. Por eso viene ahí, entonces no soy nada, no soy nadie, para poder dar en esa resignación, abandonarme y transformarme en el otro. Muy bien. Continuamos pues en ese tema del pecado, la purificación del alma. ¿Alguien gusta leer la siguiente cita, el siguiente texto? Del volumen 4, febrero 22 de 1903. No, ok. Perfecto. Es esta. Gracias. El pecado es veneno y el dolor es contraveneno. Encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo he visto a mi adorable Jesús y me ha dicho: hija mía, el pecado ofende a Dios e hiere al hombre, y como fue cometido por el hombre y fue ofendido Dios, para recibir una plena satisfacción se necesita un hombre y un Dios que satisficiera. Y los 30 años de mi vida mortal dieron satisfacción por las 3 edades del mundo, por los 3 diferentes estados de ley: la natural, la escrita y la de la gracia, y por las 3 diversas edades de cada hombre: adolescencia, juventud y vejez. Yo por todos di satisfacción, merecí e impetré, y mi humanidad sirve de escalera para subir al cielo. Pero si el hombre no sube esta escalera con el ejercicio de las propias virtudes, en vano intenta subir, y volverá inútil para sí mismo mi obrar. Entonces yo, oyendo nombrar el pecado, he dicho: Señor, háblame un poco de por qué te complace tanto cuando un alma se duele de haberte ofendido. Y el pecado es un veneno que envenena todo el alma y la vuelve tan deforme que llega a hacer desaparecer en ella mi imagen. Y el dolor destruye este veneno y le restituye mi imagen. El verdadero dolor es un contraveneno, y conforme el dolor destruye el veneno, hace un vacío en el alma, y este vacío lo llena mi gracia. Esta es la causa de mi agrado, porque veo resucitada por medio del dolor la obra de mi redención. Dolor de mis pecados. Gracias. Decía, Gracias, Mero. Gracias. Los pasos para una buena confesión nos requiere dolor, sentir dolor de los pecados, ¿no? Arrepentimiento. Aquí nos dice que el pecado es veneno y envenena toda el alma, no un pedacito, no un rinconcito, toda el alma. Entonces, para restituir esa deformación del alma se requiere el dolor. Pero ¿qué tipo de dolor nos habla en ese sentido?
no es un dolor que yo sienta que pasa y se quita, sino que es un dolor que restituye mi falta o mi pecado. Luisa encuentra en ese sentido alivio, porque entonces dice: yo, oyendo nombrar el pecado, he dicho: Señor, háblame un poco de por qué te complace tanto cuando un alma se duele de haberte ofendido. Es el arrepentimiento lo que nosotros incitamos mucho en la Cuaresma a la conversión, ¿no? O en tiempo de Adviento, Navidad, buscar la conversión del corazón, que no es otra cosa sino sentir el dolor de haber ofendido a Dios. A veces cuando ofendemos a una persona nos acercamos, le pedimos disculpas, queremos restituir la falta de amor a la persona. En ese sentido, el pecado nos lleva pues a ofender, ¿sí?, a Dios y a deformar el alma. Parece que el alma es en ese sentido, como podríamos decirlo, muy frágil o débil, que se puede deformar y se puede formar a la vez. Cuando caemos en el pecado, deformamos, pero cuando buscamos la gracia o cuando buscamos el dolor por haber ofendido, como que el alma vuelve otra vez a tener forma. En ese sentido, pues, podemos entenderlo de esa manera. En el volumen 4 de julio 3 de 1903 encontramos: quien se da a Jesús en vida, Jesús se da a ella en la muerte y la exenta del purgatorio. No sé por ahí si el padre Alfredo Cuevas el martes trataron este tema del purgatorio. Yo también lo quise añadir en ese sentido del pecado y cómo el alma que se arrepiente, que tiene esa facilidad o esa habilidad para transformarse en Dios, entonces es exenta del purgatorio. Esta mañana, encontrándome sumamente afligida por la pérdida de mi adorable Jesús, se ha hecho ver en mi interior que llenaba toda mi persona, es decir, mi cabeza, mis brazos y así de todo lo demás. Y mientras esto veía, me ha dicho, como queriéndome explicar el significado de cómo se hacía ver: hija mía, ¿por qué te afliges siendo yo el dueño de toda tú? Cuando un alma llega a hacerme dueño de su mente, de los brazos, del corazón, de los pies, el pecado no puede reinar. Y si alguna cosa involuntaria entra en ella, siendo yo el dueño y el alma estando bajo el influjo de mi dominio, está en continua actitud de expiación y rápidamente sale. Además de esto, siendo yo santo, resulta difícil retener en sí cualquier cosa que no sea santa. Además, habiéndome dado a toda a sí misma en vida, es justicia que yo le dé a todo yo mismo en la muerte, admitiéndola sin ninguna tardanza en la visión beatífica. Así que a quien todo a mí se da, las llamas del purgatorio nada tienen que hacer con ella. Nada tienen que hacer con ella. Interesante, me llama mucho la atención esta palabra: queda exenta del purgatorio. Entonces, si nosotros hablamos de la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, ¿sí?, entonces en ese sentido, el alma, quien se da a Jesús en vida, en muerte, queda exenta del purgatorio. En ese sentido, podemos nosotros ahora decir
que para quedar libres o exentos del purgatorio, en vida, aquí en la tierra, hay que darnos a Jesús. Todo. Como decíamos anteriormente, ahora sí, mañana no, tal vez sí, tal vez no, no quiero hoy. Entonces es un darse para quedar exentos del purgatorio. Un tema muy interesante que cuando lo leí, lo medité, me llamó mucho la atención de cómo no pasar por el purgatorio. ¿Cómo no pasar? Después del pecado, después de cómo purificar el alma. Entonces ahí está una parte interesante en este apartado de cómo quedar exentos del purgatorio. Vamos ahora a ver que el pecado es un acto opuesto de la voluntad humana a la voluntad divina. Y el verdadero amor es vivir en la voluntad del amado. Del volumen 4, octubre 18 de 1903. Volumen 4, octubre 18 de 1903. Hija mía, ¿sabes tú qué cosa forma el pecado? Un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. Imagínate dos amigos que están en contradicción. Si la cosa es leve, tú dices que no es perfecta y leal su amistad, aunque fuesen cosas pequeñas. ¿Cómo amarse y contradecirse? El verdadero amor es vivir en la voluntad del otro, incluso a costa de sacrificio. Pero si la cosa es grave, no solo no son amigos, sino feroces enemigos. Tal es el pecado. Oponerse al querer divino es lo mismo que hacerse enemigo de Dios, aunque sea en cosas pequeñas. Es siempre la criatura que se pone en contradicción con el Creador. Aquí podríamos preguntarnos qué cosas no acepto de Dios y cómo buscar la resignación, lo que ya vimos de esa palabra, cómo el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios, hacer de la voluntad el alimento exquisito cotidiano. Qué bonita figura cuando Jesús le dice a Luisa, imagínate dos amigos que dicen que se aman, que se quieren, que están en contradicción, que pelean uno contra el otro. Decimos por ahí alguna frase, Dios es amigo del hombre, ¿no? El Padre Ángel anoche nos compartía cómo a veces las personas ante tal conflicto, tal situación, luego preguntan ¿dónde está Dios? Si Dios nos ama y es amigo de nosotros, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿No? Entonces, yo creo que ese texto nos explica un poquito cómo entendemos esa relación con Dios, cómo estamos en contradicción siempre hacia su voluntad, porque siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Nos cuesta trabajo resignarnos en ese sentido, en el camino del amor. Bien, vamos a ver este otro texto del volumen 5, noviembre 13 de 1904. Volumen 5, noviembre 13 de 1904. La criatura no habría sido jamás digna del amor divino sin el libre albedrío. Interesante este tema también de libre albedrío. Continuando en mi habitual estado, mis amarguras van siempre aumentando por las privaciones y silencio de mi santísimo y único bien.
Todo es, en sus visitas, sombra y relámpago, y huye. Me siento oprimida y tonta, no comprendo más nada, porque aquel que contiene la luz está lejano de mí, y como relámpago que mientras estalla aclara, pero después se hace más oscuro que antes. Mi única herencia que me ha quedado es el querer divino. Entonces, después de haber esperado mucho y sentir que no podía seguir adelante, por breves instantes ha venido y me ha dicho: hija mía, mi humanidad, siendo hombre y Dios, veía presentes todos los pecados, los castigos, las almas perdidas. Habría querido aferrar en un solo punto todo esto y destruir pecados, castigos y salvar a las almas. Así que habría querido sufrir no un día de pasión, sino todos los días para poder contener todo en sí estas penas y ahorrarlas a los pobres criaturas. Con todo esto, ¿qué habría querido y podido? Habría podido destruir el libre albedrío de las criaturas y habría destruido este cúmulo de males. Pero, ¿qué sería del hombre sin méritos propios? Sin su voluntad al obrar el bien. ¿Qué papel haría él? ¿Sería objeto digno de mi sabiduría creadora? No, ciertamente. No habría sido como un hijo en una familia extraña, que no habiendo trabajado junto con los hijos propios, no tiene ningún derecho y alguna herencia. Y por ese motivo, si come, si bebe, está siempre lleno de rubor, porque sabe que no ha hecho ningún acto propicio para atestiguar su amor hacia aquel Padre. Entonces, por eso jamás puede ser digno del amor de aquel Padre hacia él. Así que la criatura no habría sido jamás digna de amor divino sin el libre albedrío. Por otra parte, mi humanidad no debía infringir mi sabiduría creadora. La debía adorar, como la adoró y se resignó a recibir los vacíos de la justicia en la humanidad, pero no en la divinidad, porque esos vacíos de la justicia divina son llenados con castigos en esta vida, en el infierno y en el purgatorio. Entonces, si mi humanidad se resignó a todo esto, tal vez quisieras tú superarme y no recibir ningún vacío de sufrir sobre ti, para no hacerme castigar a las gentes. Hija, unifícate conmigo y estate en paz. Bien. Ante la angustia y la desesperación de Luisa, me siento oprimida y tonta, no comprendo más nada. Esta expresión de Luisa la lleva a que Jesús le explique toda la situación, cómo la criatura no puede ser reprimida, se me fue la otra palabra, o quitada del libre albedrío. Es necesario el libre albedrío. Meditando esta lectura, este texto, me viene la imagen del Evangelio del Hijo Pródigo. Como cuando el hijo regresa después de su libre albedrío, que va y gasta y destruye y acaba con todo, regresa a la casa del Padre, el Padre hace fiesta, en ese sentido. Para entender la situación del pecado y la redención, entonces se ocupa que la criatura en el alma regrese o vuelva a Dios para que se le restituya la falta que ha cometido y entonces se logre hacer la alegría de esta fiesta. Jesús le explica a Luisa tantas preguntas que dice, sin su voluntad a lograr el bien.
¿qué papel haría Él? Si nuestra voluntad fuera cancelada, fuera reprimida, ¿qué sería de nosotros? ¿Vale? Títeres. O sea, la importancia también del valor de la voluntad humana y la voluntad divina, ¿no? Aquí las dos voluntades tienen ese valor y esa semejanza, pero también ocupamos de la voluntad humana, no podemos aniquilarla. Porque alguien ha pensado, o al principio que yo conocí divina voluntad, en algún grupo por ahí escuché, es que hay que dar muerte a la voluntad humana, pero yo no lo entendía, porque no había leído los textos. Pero ahora que voy leyendo y voy comprendiendo, pues ya entiendo cuál es la situación. Y a mí, pues al principio me decía, pues, es que no entiendo cómo aniquilar la voluntad humana. Pero ahora que me toca reflexionar ese tema del pecado y la purificación del alma, entonces ya voy viendo cómo esa situación de la voluntad humana es necesaria, no totalmente aniquilada, necesaria en el libre albedrío para poder actuar y poder decir o reconocer: me equivoqué, cometí pecado, entonces busco la gracia, busco la voluntad divina para poder restituir mi falta o mi error en el pecado. Bien, pues es todo lo que yo les puedo compartir acerca de el pecado y la purificación del alma. Que tal vez haya más en estos volúmenes y ya cada uno podremos ir investigando, viendo, leyendo, comprendiendo acerca del pecado y la purificación del alma, ¿no? Pero que son necesarios, y entonces buscar la manera de cómo ir poco a poco haciendo o sintiendo que esto pues lleve su ritmo, ¿no? Bien, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna apreciación, algún detalle en cuanto a este tema. Si le dejas explicarles un poquito lo de cómo aniquilar la voluntad. Sí, adelante. Ayer fui a ver una comunidad y me pidieron esa explicación. Perfecto. Me iluminó porque hasta yo me quedé, dije, pues yo no sabía tampoco, pero salió bonita. Salió bonita. Lo voy a hacer en un esquemita, porque ayer también lo hice en un esquemita. Les decía yo que la voluntad humana, pensemos que es este círculo. El pecado, dice, también ayer se leyó ese texto, es un acto de la voluntad humana contraria a la voluntad divina. Ese es el pecado. Uh-huh. Entonces, vivir en la carne es vivir en pecado, según San Pablo. Vivir en la carne, no esta carne, sino en esta voluntad contraria a la voluntad divina, es vivir en la carne. Entonces, ¿qué sería aniquilar la voluntad? Hay un componente que es el querer humano, como también Dios tiene un querer divino. Entonces, el querer humano, ese es el que se necesita aniquilar. Porque tú lo que quieres, lo haces. Nosotros venimos al retiro, hicimos, usamos nuestra voluntad y llegamos. Entonces, el querer es el que mueve la voluntad. Dios todo lo que quiere, lo hace. Entonces, Pablo dice que hay que dar muerte a la carne. Es si vivimos en la carne, el procedimiento es darle muerte a la carne. La carne es esta voluntad contraria a la voluntad divina, pero entonces lo que tenemos que aniquilar con un proceso de cruz es el querer humano. Pero como no podemos quedar sin querer, es donde entra el don del querer divino, obrante. Entonces aquí ya funcionamos. Claro que aquí tiene que haber libertad.
Sí. Negar mi querer divino, querer lo que Dios quiere y dejar que el querer divino mueva mi voluntad a la divina. Pero este es un proceso de muerte. Hagan ustedes una experiencia. Lo más difícil es renunciar a lo que yo quiero. Eso es lo más doloroso. Cuando me dicen, tienen que hacer eso. Es que yo quiero. Cuando nos cambian de parroquia. Déjenme otro año, por favor, Señor. Pero cuando aceptamos la resignación, nos resignamos a la voluntad divina y morimos a nuestro querer, nuestra voluntad está libre de esa atadura que es nuestro querer. Y entonces Dios nos invita a que entonces queramos lo que Él quiere, y como el don del fiat es un don del querer divino obrante, entonces mi voluntad humana ya no es contraria a la divina, sino se une. Y ahí viene el dinamismo. Entonces logramos hacer lo que Dios quiere, muriendo a lo que queremos, y nuestra voluntad humana, que es una potencia, unida a la divina, logra hacer la obra que Dios quiere, la obra de Dios, el Opus Dei, que aquí en este caso serían los actos divinos, uniendo nuestra voluntad humana, pero liberada Sí. de la atadura de nuestro querer humano, que es lo que finalmente se opone a Dios, porque entonces no me gusta lo que Dios quiere, no me gusta lo que Dios manda, no me gusta lo que el Señor propone, pero en el fondo no es que la voluntad sea rebelde, es tu deseo y tu querer, porque la voluntad es una potencia. Para mí la voluntad humana es un recurso maravilloso que Dios nos dio para obrar. Pero entonces esa voluntad humana a veces está oprimida, está sujetada, está envenenada por nuestros deseos. Por eso entonces esta cita que se ha tomado en el retiro, esta que has dicho. Sí. Primero resignación. Primero la resignación. Ajá. Después el deseo. Fíjense, volvemos a decir que el querer divino es el deseo del hombre, como Dios tiene su deseo en el querer divino, ¿no? Entonces, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero luego viene el exquisito alimento cotidiano, el pan nuestro de cada día, cotidiano, de hacer de alimento la voluntad divina. Es lo que Jesús dice: yo tengo un alimento mejor que ustedes, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Pero hay un cuarto paso, ¿no? Sí, Que ahorita consumar la voluntad de Dios. Entonces, en mi voluntad, la consumación, la unión de la voluntad humana con la divina. La unión consumada. Consumada, exacto. Todo esto es camino de cruz. Sí. Es lo que Pablo dice: dar muerte a la carne, ¿verdad? Mortificación significa dar muerte a la carne. En el latín, mortificar, dar muerte a la carne. Por eso dice Jesús a Luisa: hay que vivir en un continuo espíritu de mortificación. Pero ¿cuál es la mortificación? Que haga yo ayunos y me azote y me ponga un silicio. No, sino que te resignes, y ahí estás muriendo. Que desees realmente hacer la voluntad de Dios y pongas toda tu voluntad en quererla hacer. Pero después que hagas de tu vida una búsqueda siempre de querer alimentarte de la voluntad de Dios, pero después de unirte realmente, que ya no haya una contradicción entre voluntad humana y voluntad divina, es porque ya hubo muerte. Jesús lo dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cargue su cruz y sígame hasta la unión. O sea que divina voluntad es evangelio, sí, pero explicado y ampliado con la doctrina de la divina voluntad que Dios ha querido explicitar y expresar
pues, en esta revelación que le dio a Luis. No sé si esto les ayude, yo ayer lo expliqué, dije, pues estoy perdiendo el tiempo, no estoy... No, ahora que tomaste de nuevo la cita, dije, híjole, como que no tomamos en cuenta que nos está poniendo el camino y la verdad que de repente no nos gusta resignarnos a las cosas. Tenemos un espíritu de lucha aquí. Sí, está. Que si no me resigno, estoy luchando contra Dios. Contra Dios. Está en constante. Muy bien. Okay. Gracias, Padre Alfredo. Bien, pues muchas gracias.